Bienvenidos a Terror antes de dormir. Toda historia tiene un precio, una huella que deja en el mundo, y estas, las que cuento aquí, no son la excepción. Hay un eco, un susurro que no termina cuando el video acaba, se queda. Si te atreves a escuchar, a entrar en terror antes de dormir, pero te niegas a dejar una marca, a darle a ese botón de me gusta o a suscribirte, la historia lo sabrá y te encontrará. Los personajes de la noche te buscarán, te pedirán que les acompañes, te dirán que al no dar like ni suscribirte, les has abandonado a su suerte y que ahora el precio es tuyo. Elige con cuidado. Nunca he contado esto fuera del informe oficial. Han pasado más de 30 años y todavía hay noches en las que me despierto con la misma sensación, la de estar otra vez en aquel pasillo estrecho, con la linterna temblando en la mano, escuchando algo respirar detrás de una puerta cerrada. Mi nombre no importa demasiado. En 1991 yo era un joven agente destinado en Madrid. Había visto peleas, robos, algún cadáver en accidentes, cosas que te enseñan rápido cómo funciona la realidad. O eso creía. La noche en que nos llamaron por un aviso en Vallecas cambió todo. Era una madrugada fría. El barrio estaba casi en silencio, salvo por algún coche lejano y el zumbido de las farolas. Recibimos el aviso de una familia que afirmaba que en su casa ocurrían cosas extrañas, golpes, muebles que se movían solos, puertas que se abrían, nada fuera de lo normal para una patrulla nocturna. Normalmente esos avisos terminaban igual: tuberías viejas, vecinos borrachos o alguien con demasiada imaginación. Pero cuando llegamos al edificio, algo ya estaba mal. Era un bloque de viviendas de ladrillo oscuro, viejo, de esos que parecen absorber la luz. Había una ventana en el tercer piso con la luz encendida. Desde la calle se escuchaban golpes secos. Golpes como si alguien estuviera tirando muebles. Mi compañero me miró. ¿Lo oyes? Asentí. Subimos por las escaleras. Mientras ascendíamos, los golpes seguían escuchándose arriba, cada vez más claros. BBM, 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 BBM. No eran golpes al azar, parecía algo cayendo al suelo. Cuando llegamos al rellano, la puerta del piso estaba entreabierta. Una mujer nos esperaba allí. Tenía la cara pálida, los ojos rojos de llorar. «Gracias a Dios que han venido», susurró. Dentro del piso, el aire estaba cargado. No sabría explicarlo bien, pero era como entrar en una... La mujer nos explicó rápidamente que su hija había muerto meses atrás. Desde entonces, decía, la casa no era la misma. No entré allí creyendo en fantasmas. Entré pensando que alguien estaba rompiendo cosas, pero entonces lo oí, un ruido arrastrándose por el suelo del salón, como uñas. Giré la cabeza. La mujer se quedó paralizada. ¿Lo han oído?, preguntó con voz rota. Mi compañero y yo avanzamos hacia el salón. El suelo estaba cubierto de fotografías rotas. Había una en particular en el centro del suelo, una foto de una chica adolescente. La cara estaba rasgada. Justo entonces, la puerta del salón se cerró de golpe detrás de nosotros. ¡Clac! Nos giramos al mismo tiempo. No había corriente de aire. No había nadie en el pasillo. La mujer empezó a llorar. «Otra vez no. Otra vez no». Mi compañero intentó tranquilizarla mientras yo revisaba la habitación. Todo parecía normal, hasta que algo cayó desde la estantería. Un crucifijo, como si alguien lo hubiera empujado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero intenté mantener la calma. «Seguramente está mal colocado», dije. Mentía. El crucifijo estaba clavado con un tornillo en la pared. No había forma de que se hubiera caído solo. Entonces escuchamos el primer golpe en el techo. No arriba, en el techo del salón. BUM. Miré hacia arriba. BUM. Algo golpeaba desde el otro lado, pero encima no había piso. Pero lleva pasando días. El tercer golpe fue más fuerte. La lámpara empezó a balancearse lentamente, y entonces la oímos. Una respiración. No en el techo, en el pasillo. Lenta, rasposa, como si alguien tuviera la garganta llena de sangre. Los tres miramos hacia la puerta. El pasillo estaba oscuro. ¿Hay alguien más en la casa?, pregunté. La mujer tardó en responder. No,
Silencio, solo mi hija. Sentí un peso en el estómago. Ha dicho que el silencio fue absoluto. Mi compañero y yo nos miramos. Voy a ver qué hay ahí, dije. Caminé por el pasillo con la linterna encendida. Cada paso hacía crujir el suelo. La puerta del dormitorio estaba cerrada. Puse la mano en el pomo. Estaba frío, demasiado frío. Cuando abrí, el olor me golpeó primero. Un olor dulce, podrido, como carne en descomposición. La habitación estaba oscura, salvo por una pequeña luz de la calle que entraba por la ventana. En la pared había más fotografías. En muchas, la cara estaba arañada. En otras, quemada. Y en una, la cara no estaba. Solo un agujero negro. De repente, la linterna empezó a parpadear. Y entonces escuché algo moverse detrás de mí, muy cerca. Tan cerca que sentí su aliento en la nuca. No me giré inmediatamente. En la academia te enseñan muchas cosas. Cómo entrar en una casa, cómo reducir a alguien armado, cómo mantener la calma cuando todo se vuelve caótico. Pero nadie te enseñó. Mi mano se tensó alrededor de la linterna. El aire estaba helado, tan frío que sentía cómo se me erizaba la piel del cuello. Respiré hondo y me giré. No había nadie. El pasillo estaba vacío. Mi compañero seguía en el salón con la mujer. Escuchaba sus voces bajas, nerviosas. Nadie estaba lo suficientemente cerca como para haber estado detrás de mí. Tragué saliva. Entonces lo oí otra vez, pero esta vez, dentro de la habitación, un pequeño sonido húmedo, como algo. Nada. Después la cama. La luz tembló ligeramente cuando iluminé el colchón. Estaba hundido en el centro, como si alguien se hubiera sentado hacía apenas unos segundos, pero estaba vacío. Sentí un nudo en el estómago. ¿Todo bien ahí?, gritó mi compañero desde el salón. Sí, respondí, aunque mi voz no sonó convencida. Solo estoy revisando. Volví a mirar las fotografías en la pared. Había algo inquietante en ellas. No era solo que estuvieran dañadas, como si alguien hubiera querido borrar a la chica del mundo. Acercándome más, vi algo que antes no había notado. En varias fotos, la chica estaba mirando directamente a la cámara, pero en una no. En esa, parecía mirar hacia un lado, hacia algo que estaba fuera del encuadre. Sentí un escalofrío, porque esa fotografía estaba tomada en esa misma habitación. Y la dirección en la que miraba era exactamente hacia la puerta, donde yo estaba. Un golpe seco resonó en el piso. Salí rápido al pasillo. Cuando llegué al salón, la escena era imposible. La mesa estaba volcada, las sillas tiradas, los cajones abiertos, como si alguien hubiera sacudido toda la habitación en cuestión de segundos. Pero lo peor no era eso. La mujer estaba pegada a la pared, llorando, y mi compañero estaba mirando al techo con la cara completamente blanca. ¿Qué ha pasado?, pregunté. Señaló arriba con el dedo temblando. La lámpara se balanceaba violentamente, y en el techo, como si algo con garras hubiera estado arrastrándose por encima del yeso. Pero lo realmente imposible era otra cosa. Las marcas se estaban haciendo en ese mismo momento, lentamente, delante de nosotros. Ri-pi. El sonido era horrible, como uñas gigantes rasgando la pared. La mujer gritó. Mi compañero retrocedió un paso. Yo me quedé congelado mirando cómo una nueva línea se abría en el techo. ¿Hay alguien arriba?, dijo mi compañero con voz rota. Pero los tres sabíamos la respuesta. Durante unos segundos nadie habló, hasta que algo cayó del techo. Una pequeña lluvia de polvo blanco, y entre el polvo, algo oscuro cayó al suelo con un golpe húmedo. Los tres lo miramos. Era un mechón de pelo, negro, largo. La giró. La mujer empezó a hiperventilar. ¿Es de ella? ¿De quién?, pregunté. Su respuesta fue apenas un susurro. De mi hija. Sentí que algo me recorría la espalda como una descarga. No porque se cayera, se movió como si algo dentro de él se retorciera. Lo soltó inmediatamente. El mechón cayó al suelo y empezó a deslizarse lentamente, como una araña, directamente hacia el pasillo. Ninguno de los tres respiraba. El pelo avanzó unos centímetros más y se detuvo justo frente a la puerta del dormitorio, la misma habitación donde había estado hace un momento. Entonces la puerta empezó a cerrarse, muy despacio,
RRL. Escuchamos algo dentro, una voz, muy débil, muy rota, como si viniera de una garganta destrozada. Pero la mujer la reconoció al instante, porque empezó a gritar: «No, no eres tú, no eres mi hija». La puerta se cerró. ¡Clac! Y entonces algo golpeó desde dentro. Una vez, luego otra y otra más, como si algo estuviera intentando salir. Los golpes empezaron despacio. Toc, la mujer estaba temblando tanto que apenas podía mantenerse en pie. Mi compañero se acercó a ella para sostenerla, pero ella lo apartó con una fuerza desesperada. «No abran», susurró. «Por favor, no abran». Los golpes se detuvieron. Silencio, un silencio pesado, antinatural, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. Entonces la voz volvió a oírse, desde dentro del dormitorio. Muy baja. «Mamá». La mujer se llevó las manos a la boca. La voz volvió a hablar, más clara, más cerca de la puerta. «Mamá, tengo frío». Sentí que algo se me helaba dentro del pecho, porque aquella voz no sonaba como la de una niña viva, sonaba húmeda, espesa, como si cada palabra tuviera que abrirse paso entre sangre. Mi compañero me miró. En sus ojos vi lo mismo que estaba sintiendo yo. Esto ya no era una casa con ruidos extraños. Había algo ahí dentro, algo que estaba hablando. La mujer empezó a llorar. Durante unos segundos no pasó nada. Luego, una risa. Pero no era una risa humana. Era baja, rota, como si varias voces estuvieran intentando reír al mismo tiempo dentro de una sola garganta. La puerta del dormitorio vibró. Tac, algo golpeó desde dentro, esta vez con fuerza. Tac, la madera se combó hacia afuera, como si algo hubiera empujado con el hombro. Mi instinto policial reaccionó. Di un paso adelante. «Tenemos que abrir», dije. «No», gritó la mujer. Entonces el tercer golpe llegó. ¡Boom! La puerta tembló violentamente en sus bisagras. El pomo empezó a girar solo, muy despacio. ¡Crack! El metal chirrió mientras giraba. Mi compañero dio un paso atrás. «Esto no puede estar pasando». El pomo terminó de girar. La puerta se abrió unos centímetros. Una oscuridad total ocupaba la habitación. Pero no era una oscuridad normal. Era densa, como humo. Un olor terrible salió de la habitación. Y entonces lo vimos. Una mano arrastrándose lentamente por el suelo. La piel estaba gris, hinchada, las uñas negras y largas, como si llevaran semanas creciendo bajo tierra. La mujer soltó un grito que aún hoy me retumba en la cabeza. «Estefanía». La mano se detuvo, luego los dedos se movieron. Crack, crack. Las articulaciones crujieron al doblarse de una forma imposible. La mano empezó a arrastrarse hacia la puerta. De repente algo tiró de ella. Apareció lentamente desde la oscuridad del dormitorio. Primero el cabello, negro, largo, empapado. Luego la frente, después un ojo, solo uno. El otro estaba hundido en un agujero oscuro. La piel estaba agrietada, como porcelana rota. La mujer cayó de rodillas. No, no, no. La cosa arrastró medio cuerpo hacia la puerta. El cuello estaba torcido en un ángulo imposible. La boca se abrió lentamente. Demasiado, mucho. «Nos dejaste entrar». Sentí que la sangre se me helaba. Mi compañero levantó la linterna y la luz iluminó completamente a la cosa. Lo que vimos entonces me perseguirá hasta el día en que muera. El cuerpo de la chica estaba cubierto de marcas, arañazos, mordidas. La piel parecía cosida en algunos sitios, como si algo hubiera estado intentando reconstruirla. Pero lo peor estaba en su espalda, moviéndose debajo de la piel, como si algo estuviera vivo dentro de ella. La mujer empezó. El cuello giró casi 180 grados. El único ojo nos miró a los tres, y entonces sonrió. «Tu hija nos dejó pasar». El cuerpo empezó a levantarse, pero no como lo haría una persona. Los brazos se doblaron hacia atrás, las piernas se arrastraron por el suelo, como una araña. De repente las luces del piso se apagaron. Todo quedó en oscuridad. Solo la linterna de mi compañero iluminaba la escena. La criatura dio un paso hacia nosotros.
luego otro. La madera del suelo crujía bajo, pero antes de que pudiéramos movernos, algo golpeó el techo del salón. ¡Bum! Luego otro golpe. ¡Bum! Y otro más. ¡Bum! Las mismas marcas empezaron a abrirse en el techo otra vez. Pero ahora eran muchas, demasiadas, como si algo enorme estuviera arrastrándose por encima de nosotros. La criatura levantó lentamente la cabeza hacia el techo y entonces habló con esa horrible voz múltiple. «Ya vienen». El techo volvió a crujir. Esta vez no era arrastrándose justo encima de nuestras cabezas. ¡Bum! El yeso del techo se agrietó un poco más. Un hilo de polvo cayó lentamente al suelo. La criatura seguía en el suelo del pasillo, doblada en ese ángulo imposible, mirándonos con su único ojo abierto. Sonreía, pero no como una persona. La boca estaba demasiado abierta, mostrando dientes manchados de algo oscuro y seco. «Ya vienen», repitió con esa voz llena de ecos. La mujer empezó a llorar desesperada, esta vez más larga, más profunda, como si algo enorme estuviera clavando uñas gigantes desde arriba. Yo di un paso atrás, luego otro, pero la criatura se movió más rápido. ¡Crack! Su cuerpo se impulsó hacia adelante de golpe, arrastrándose con los brazos doblados hacia atrás, como si las articulaciones estuvieran al revés. Se plantó justo en medio del pasillo, bloqueando la salida. «No», susurró la mujer. La cosa levantó la cabeza lentamente hacia ella. El cabello negro cayó hacia los lados como un velo húmedo. «Mamá». La voz volvió a sonar como la de una niña. Por un segundo, solo un segundo, y eso fue lo más terrible de todo, porque la mujer dio un paso hacia adelante. «Estefanía», yo grité. «No», pero ya era tarde. La criatura abrió la boca otra vez, y esta vez lo que salió de su garganta no fue una voz, fue un grito imposible, demasiado profundo. Todo quedó en completa oscuridad. Solo la linterna de mi compañero seguía encendida, temblando en su mano. La criatura desapareció del suelo. Durante un segundo no supimos dónde estaba. Entonces la mujer gritó. Un grito tan agudo que todavía puedo oírlo en mis pesadillas. Giré la linterna. La cosa estaba encima de ella, colgada del techo. Sus dedos estaban clavados en el yeso como garras. El cuerpo colgaba boca abajo, con el cabello cayendo sobre la cara de la mujer. La mandíbula. Mi compañero reaccionó antes que yo. Le dio un empujón brutal a la criatura con el hombro. La cosa cayó al suelo con un golpe seco, pero no se quedó quieta. Su cuerpo se dobló de nuevo, retorciéndose como si no tuviera huesos. Y entonces pasó algo peor. El techo se rompió. No una grieta, un agujero. Crash. Un trozo enorme de yeso se desplomó en el salón. Y desde la oscuridad de arriba, algo se movió. No pude verlo bien, pero con demasiadas articulaciones. Mi compañero levantó la linterna. La luz alcanzó apenas una parte de lo que había arriba, y entonces dejó escapar un susurro lleno de pánico. No, no puede ser. Miré también. Lo que vi me heló la sangre. Había más manos, muchas, saliendo lentamente del agujero del techo. Manos largas, delgadas, con uñas negras, se agarraban al borde del yeso, como si algo estuviera intentando bajar. La criatura del suelo, el techo siguió rompiéndose. ¡Crack! Otra mano apareció, luego otra, y otra más. La mujer estaba en el suelo, llorando sin poder levantarse. ¡Salgan de mi casa! La criatura giró la cabeza hacia ella con un movimiento brutal. ¡Crack! Ya no es tu casa. Las manos del techo empezaron a bajar lentamente. Una cabeza asomó por el agujero. No tenía ojos, solo piel gris estirada sobre una cara demasiado alargada. Y entonces todas las criaturas empezaron a moverse al mismo tiempo, bajando. Mi compañero me agarró del brazo. ¡Nos vamos! Levantó a la mujer casi a la fuerza y corrimos hacia la puerta del piso. Pero justo cuando estábamos a punto de llegar, la puerta se cerró de golpe. ¡Clac! Silencio. Detrás de nosotros empezamos a escuchar los sonidos, arrastrándose, multiplicándose, docenas de uñas raspando el suelo, cada vez más cerca, muy cerca, demasiado cerca. Entonces una de las voces habló justo detrás de mi oído, justo detrás de mí.
Sentí un aliento húmedo rozarme la oreja. Giré la linterna de golpe. Nada. El pasillo estaba vacío. Pero el suelo ya no lo estaba. Las sombras se movían. No por la luz, por sí solas, deslizándose lentamente por las paredes, como si algo invisible estuviera caminando entre nosotros. Mi compañero estaba intentando abrir la puerta del piso. Sacudía el pomo con desesperación. «¡Está cerrada! ¡No abre! ¡Ábrela!», grité. «Lo estoy intentando». Detrás de nosotros el salón ya no era un salón, era movimiento. Las manos que habían salido del techo ya estaban bajando al suelo. Se oían caer. Plaf, 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 como carne húmeda golpeando la madera. La mujer se tapaba los oídos mientras lloraba. «No miren atrás, no miren atrás». Pero era imposible no mirar, porque el sonido se acercaba, arrastrándose, raspando el suelo. Las uñas, Dios, las uñas. RRR. Entonces escuchamos el primer paso detrás de nosotros, un paso torcido, como si una pierna no funcionara bien. Clac, luego otro, clac. Iluminé el pasillo. La primera criatura ya había salido del salón. Era la que había visto antes, el cuerpo de la chica, pero ahora estaba peor, mucho peor. La piel estaba más abierta, como si algo hubiera estado moviéndose bajo ella, intentando salir, y en algunos sitios lo estaba consiguiendo. El único ojo nos miró y volvió a sonreír. No debieron entrar. Detrás de ella empezaron a aparecer las otras. Primero manos, luego brazos, luego figuras enteras arrastrándose fuera del salón. Algunas caminaban, otras se arrastraban. Otras no parecían saber cómo moverse. Sus cuerpos se doblaban en ángulos que ningún ser humano debería poder doblarse. Había al menos 6, tal vez más, y seguían saliendo. Mi compañero dejó de intentar abrir la puerta. La primera criatura avanzó un paso, luego otro. El suelo crujía bajo sus articulaciones rotas. Nos abrió la puerta, otra voz habló desde el salón, más grave, más profunda. «Y ahora se cerrará». Una de las criaturas empezó a subir por la pared, literalmente. Sus manos se clavaban en el yeso mientras su cuerpo reptaba hacia el techo. Otra se arrastraba directamente por el suelo hacia nosotros, moviendo las piernas como si fueran de goma. La mujer empezó a gritar otra vez. La criatura que estaba más cerca inclinó la cabeza. «Él no está aquí». Entonces saltó. No caminó, saltó. Su cuerpo cruzó medio pasillo en un solo movimiento imposible. Mi compañero reaccionó instintivamente. La golpeó con la linterna. El impacto hizo un sonido horrible, como golpear carne mojada. La criatura cayó contra la pared, pero no parecía herida, solo molesta. El resto empezó a avanzar más rápido, arrastrándose, gateando. El aire del pasillo se volvió helado, mucho más helado que antes. Tan frío que mi aliento empezó a verse. Las criaturas también lo notaron. Se detuvieron, al mismo tiempo, todas. Giraron sus cabezas hacia el salón, incluso la que estaba a medio salto. Algo estaba pasando allí dentro. Un sonido empezó a escucharse desde el salón, muy bajo, como un susurro colectivo. Pero no era una voz, era muchas, murmurando. Algo en el salón se movió. Algo más grande que ellas. Las criaturas parecían nerviosas. La mujer dejó de rezar. Yo apunté la linterna hacia el salón. La oscuridad parecía más profunda que antes, como si la luz no pudiera atravesarla. Entonces algo salió de esa oscuridad, no caminando, deslizándose. Y cuando la linterna iluminó lo que estaba apareciendo, entendí por qué las otras criaturas estaban retrocediendo. Porque aquello no se parecía en... Al principio pensé que era solo una sombra más grande, pero las sombras no respiran, y aquello respiraba, un sonido profundo, húmedo, como si algo enorme inflara unos pulmones demasiado viejos. Las criaturas que habían estado arrastrándose hacia nosotros empezaron a retroceder. La que llevaba el cuerpo de la chica, la que había hablado con la voz de su madre, dio un paso atrás, luego otro. Su sonrisa desapareció. Su único ojo estaba abierto de par en par.
asustada, aquello que emergía como una masa demasiado grande para tener forma humana. La luz de la linterna alcanzó algo parecido a un brazo, pero no era un brazo. Tenía demasiadas articulaciones, demasiados pliegues, y la piel no era piel. Parecía hecha de muchas pieles cosidas unas con otras, pedazos, caras, fragmentos de bocas abiertas en silenciosos gritos. Sentí que el estómago se me revolvía. La mujer empezó a sollozar detrás de nosotros. Dios mío. Las criaturas del techo retrocedieron más rápido. Otras se arrastraron hacia el salón como si quisieran alejarse de aquello. La criatura que usaba el cuerpo de la chica cayó de rodillas. Su cuerpo se dobló hacia adelante, como si estuviera rindiendo algo. Entonces aquella cosa habló, no con una voz, con muchas, decenas, cientos, susurrando al mismo tiempo. La puerta, la criatura del cuerpo de la chica respondió con un gemido. La abrimos. El suelo vibró ligeramente cuando aquella masa avanzó un poco más hacia el pasillo. En medio de aquella masa de carne cocida, había algo que parecía un rostro, pero no estaba completo. Era como si muchos rostros hubieran intentado formar uno solo. Ojos a diferentes alturas, bocas abiertas, piel tensada y rota, y en el centro, dos ojos completamente negros, mirándonos, no con rabia, no con hambre, con algo peor, con interés. Sentí que mis piernas dejaban de responder. Aquella cosa inclinó lentamente la masa de su cuerpo, pero correr era lo único que nuestro cuerpo sabía hacer. Golpeé la puerta del piso con el hombro otra vez. Nada. Mi compañero también, nada. Detrás de nosotros las criaturas habían dejado de moverse. Estaban mirando, todas, a aquella cosa, como animales frente a un depredador. Entonces la masa volvió a hablar. Demasiado tarde. Algo se movió dentro de su cuerpo, como si algo aún más grande empujara desde dentro de aquella carne cocida. Las paredes del pasillo empezaron a crujir. Las luces del edificio comenzaron a parpadear al otro lado de la puerta, y entonces la mujer hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Se levantó, se giró y caminó hacia aquella cosa. Se llevó a mi hija, susurró. Se abrió la puerta, respondieron las voces. Entonces ciérrala. Durante un segundo todo quedó inmóvil. Las criaturas del techo, la masa del salón, nosotros. La mujer siguió caminando, hasta quedar a apenas 2 metros de aquella cosa. La mujer cerró los ojos y gritó algo que no olvidaré jamás. «Estefanía, vuelve a casa». El pasillo estalló en un sonido imposible. Un grito, pero no de la mujer, de la criatura. El cuerpo de la chica empezó a convulsionar violentamente. Sus huesos crujían. Crack, crack, crack. Las otras criaturas retrocedieron de golpe, como si algo dentro de la casa las estuviera quemando. La masa del salón se agitó violentamente, las bocas más pequeña, más débil. La mujer cayó de rodillas. Las luces del piso se encendieron de golpe. Todo quedó iluminado, y en ese instante todo desapareció. Las criaturas, las manos, la masa, el agujero del techo, el olor, el frío, todo. El salón volvió a ser un salón. La puerta del piso se abrió lentamente con un clic suave. Nadie se movió durante varios segundos. Finalmente mi compañero habló. «Nos vamos. Real». Esa noche escribimos el informe. Intentamos describir lo que habíamos visto, pero algunas cosas no se pueden escribir. Años después volví a pasar por aquel edificio en Vallecas. La ventana del tercer piso estaba cerrada. El piso llevaba tiempo vacío. Nadie quiere vivir allí, pero lo que todavía me despierta algunas noches no es lo que vimos dentro. Es lo último que escuché cuando salíamos del edificio, porque justo antes de cerrar la puerta, oí una voz dentro del portal, muy débil, muy lejos. Solo se cerró un momento. No volví a ser el mismo después de aquella noche. Durante días intenté convencerme de que todo tenía una explicación, que el cansancio, la sugestión, la tensión habían jugado con nuestra mente, pero había cosas que no encajaban. Nunca encajaron. El informe que redactamos no era como los demás. No podía serlo. Mi superior nos llamó a su despacho a la mañana siguiente. Sobre la mesa tenía nuestras declaraciones.
Las había leído varias veces. Lo noté en la forma en la que pasaba las páginas, como si buscara algo que no estuviera ahí. ¿Estáis seguros de lo que habéis escrito?, preguntó sin mirarnos. Nadie respondió. Porque sabíamos que sí. Finalmente suspiró. Esto no puede salir así, pero salió. O al menos una parte. El informe oficial fue firmado por el inspector José Pedro Negri. En él se recogían hechos que, incluso hoy, siguen sin una explicación clara. Movimientos de objetos, ruidos inexplicables, presencia de sombras y algo más. Algo que nunca se escribió con palabras exactas, pero que estaba entre líneas. El caso empezó primero dentro del cuerpo, luego fuera. En pocos días, lo que había ocurrido en aquel piso de Vallecas dejó de ser un simple aviso nocturno. Se convirtió en algo más grande, demasiado grande. Los rumores comenzaron a extenderse por el barrio. Vecinos que hablaban de gritos en la noche, de luces que se encendían solas en el piso vacío, de sombras que se movían detrás de las ventanas. Luego llegaron los periodistas, cámaras, micrófonos, titulares, el expediente maldito de Vallecas, la casa donde actuó la policía y no supo explicar lo ocurrido. Intentaron hablar con nosotros. Nunca respondimos. Nos dijeron que no lo hiciéramos, pero tampoco hacía falta. La historia ya se contaba sola. Algunos medios lo trataron como un caso paranormal, otros como una exageración, otros directamente como una mentira. Pero lo que más me inquietó no fueron los periodistas. Fue lo que pasó después, porque el caso llegó más arriba, mucho más arriba. Recuerdo que una tarde nos llamaron hombres con traje, serios, silenciosos. No se presentaron, solo hicieron preguntas, muchas preguntas. ¿Vieron algo con forma definida? ¿Hubo contacto físico? La entidad respondió de forma inteligente. Entidad, esa fue la palabra que usaron. No persona, no sujeto. Entidad. Respondimos lo justo, lo necesario. Nada más. Al terminar, uno de ellos recogió los documentos y dijo algo como si alguien hubiera decidido dejarlo ahí, sin explicación, sin cierre. Aún así, el nombre siguió circulando. El caso Vallecas se convirtió en leyenda. Programas de televisión lo mencionaban. Revistas lo analizaban. Gente aseguraba haber visto cosas en ese piso incluso años después, pero nadie volvió a entrar oficialmente. Nadie quiso hacerlo, ni siquiera nosotros. Mi compañero pidió traslado unos meses después. Nunca hablamos de aquella noche otra vez. A veces, cuando reviso mentalmente lo que ocurrió, hay un detalle que me persigue más que todos los demás. No fue la criatura, no fue el techo, no fue la voz, fue algo más pequeño, más simple, algo que entendí demasiado tarde. Aquella cosa no intentaba salir, estaba dejando entrar, y si algo aprendí aquella noche, es que hay puertas que no deberían abrirse nunca, porque cuando lo hacen, no siempre se pueden cerrar. Intenté seguir con mi vida, de verdad lo intenté, a discutir con borrachos, a rellenar informes que sí tenían sentido, a convencerme de que aquello había sido una excepción. Pero el problema no era lo que había visto, era lo que había entendido. Porque hay una diferencia. Ver algo extraño te asusta, entenderlo te cambia. Durante semanas no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ese pasillo, a ese sonido, a esa sensación de que algo estaba respirando demasiado cerca. Pero lo peor no eran las pesadillas, era cuando ruidos en casa, pasos en habitaciones vacías, puertas que encontraba abiertas y juraría haber cerrado. Nada concreto, nada que pudiera demostrar, pero suficiente para que algo dentro de mí empezara a tensarse otra vez. Intenté ignorarlo, hasta que una noche ocurrió. Eran casi las 2 de la madrugada. Estaba en mi piso solo, sentado en el sofá, con la televisión encendida sin prestar atención. Entonces escuché un golpe, seco, clac, venía del pasillo. Me quedé quieto, hasta que sonó otra vez. Clac, esta vez más cerca. Me levanté despacio. No sé por qué, no tenía sentido, pero algo dentro de mí sabía que tenía que comprobarlo. Avancé por el pasillo de mi casa.
lentamente, con la misma sensación que aquella noche en Vallecas. El aire parecía más denso, más frío, las sombras más oscuras. Cuando llegué a la puerta de mi habitación, estaba entreabierta. Estoy completamente seguro de que la había cerrado. Empujé suavemente. La puerta se abrió sin el armario, la ventana cerrada, todo en su sitio. Pero había algo que no encajaba. El olor, ese olor dulce, podrido, se me heló la sangre. Encendí la luz de golpe. Nada, absolutamente nada. Y aún así, el olor seguía ahí. Retrocedí lentamente y cerré la puerta. Esa noche no dormí, ni la siguiente, ni muchas después. Intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza, hasta que recibí la llamada. Era mi antiguo compañero. No necesité preguntar a qué se refería. Sí, silencio al otro lado. A mí también, susurró. Desde aquella noche, nos vimos al día siguiente, en un bar discreto. Ninguno de los dos parecía el mismo. Ojeras, tensión, miradas que evitaban quedarse quietas demasiado tiempo en un mismo sitio. Hablamos durante horas, y lo que me contó fue peor de lo que esperaba. No se quedó allí, dijo. ¿El qué? Me miró directamente a los ojos. Eso. Tragué saliva. No lo veo siempre, dijo finalmente, pero lo oigo. Sentí un escalofrío. ¿El qué? Se inclinó un poco hacia mí, bajó la voz, respirando, el mismo sonido, el mismo. Noté como algo dentro de mí se tensaba. Yo también lo he oído. Nos quedamos en silencio. El bar seguía con su vida normal a nuestro alrededor. Gente hablando, risas, cubiertos. Pero para nosotros, todo eso estaba muy lejos. He estado investigando, dijo. Gastado. He encontrado referencias a cosas parecidas, no iguales, pero cercanas. Casos donde alguien abre algo sin saberlo. Una ouija, no siempre, pasó una página. A veces es un objeto, a veces un lugar, a veces una persona. Sentí un nudo en el estómago. Y luego empiezan los fenómenos. ¿Y terminan? No respondió inmediatamente. Eso ya era una respuesta. No siempre, dijo finalmente. El silencio volvió a caer entre nosotros. Las palabras se me clavaron. ¿Qué quieres decir? Me miró fijamente. Que se extiende. Sentí un frío recorriéndome la espalda. No, sí. Abrió otra página. Había anotaciones, fechas, nombres, lugares. Algunos estaban marcados. Personas relacionadas con el caso, explicó. Familia, vecinos. Incluso gente que estuvo allí solo una vez. Y se inclinó más hacia mí. Algunos empezaron a reportar cosas después. El mundo pareció hacer. El sonido de un vaso rompiéndose en el bar me hizo dar un pequeño sobresalto. Mi compañero ni se inmutó. Hay algo más, dijo. ¿Qué? Cerró el cuaderno lentamente. He estado en el edificio. Sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Qué has hecho? Quería comprobar algo. ¿Entraste? Negó con la cabeza. No hace falta entrar. Entonces, su voz bajó aún más. Desde fuera se oye. No quise preguntar, pero lo hice. ¿El qué? Se inclinó muy tardó unos segundos en responder. Respiraciones, múltiples. Sentí un escalofrío recorrerme entero. Dentro del piso. Negó lentamente. No. Hizo una pausa. En el edificio. Eso fue peor, mucho peor, porque significaba que ya no estaba contenido, ya no estaba en un solo lugar. ¿Crees que? Empecé a decir, pero no terminé la frase. No hacía falta. Él la terminó por mí. Sí, porque algo de allí había salido con nosotros. No dijimos nada durante un buen rato después de eso. Pagamos, salimos del bar y cada uno tomó una dirección distinta, como si al separarnos pudiéramos dejar atrás lo que acabábamos de decir. No funcionó. Esa noche, mientras caminaba hacia mi casa, tuve la sensación constante de que alguien iba detrás de mí. No eran pasos claros, era algo peor. Era ritmo, un segundo más tarde que el mío, como si algo aprendiera a caminar imitándome. No me giré, el sonido también. Aceleré más,
El sonido se pegó a mí, y justo cuando metí la llave en la cerradura de mi portal, se detuvo. Silencio. Entré sin mirar atrás. Subí las escaleras más rápido de lo normal. Al llegar a mi piso, cerré la puerta con llave y apoyé la espalda contra ella, escuchando. Nada, ni un solo sonido. Pero esa noche no encendí la televisión, no me senté, no intenté distraerme, me quedé de pie en el salón, esperando. Y entonces ocurrió. Un sonido suave, detrás de mí, en el pasillo. No era un golpe, no era un paso, era respiración, lenta, rasposa, exactamente igual que aquella noche. Cerré los ojos. 1 segundo, 2, 3. Cuando los abrí, seguía ahí, no había desaparecido. No era mi cabeza. Giré muy despacio. El pasillo estaba oscuro, pero no vacío. Había algo distinto en la oscuridad. No una forma demasiado cerca. Nos dejaste salir. La voz no venía del pasillo. Venía de dentro de mi casa, de todas partes a la vez. Sentí que el corazón me golpeaba en el pecho. No, susurré. La respiración se intensificó. Más de una, muchas, superpuestas, como en el piso de Vallecas. No abrí nada, dije, más para mí que para aquello. La respuesta llegó inmediatamente. Estuviste dentro. Un golpe seco sonó en la pared. Más rápidos, más fuertes. Clac, 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 clac. Las paredes empezaron a crujir, como si algo estuviera moviéndose dentro de ellas. No detrás, dentro. Entonces lo vi. Una grieta, pequeña, en la pared del pasillo, y algo oscuro asomando por dentro, como una uña. Retrocedí de golpe. La grieta se abrió un poco más. Reí, trepé. La pintura se levantó, y otra grieta apareció en el techo. Luego otra en el suelo y otra más en la pared del salón, todas al mismo tiempo, como si mi casa se estuviera rompiendo desde dentro. La respiración era ahora ensordecedora. Decenas, cientos. No podéis estar aquí, dije. Ya estamos, respondieron. Mi mente empezó a ir demasiado rápido, pensando, buscando, recordando. La mujer, sus palabras. Si abren esa puerta, entra en la casa. Y lo entendí. Habíamos estado allí, habíamos mirado, habíamos escuchado, habíamos reconocido, y eso bastaba. Las grietas empezaron a expandirse. De ellas salían más dedos, más manos, arrastrándose, buscando. Mi respiración se volvió irregular. No voy a dejar que entréis, pero ya estaban dentro. Siempre lo habían estado. Entonces recordé algo más. La mujer. El final. ¡El final! Entonces ciérrala. Como aquella noche, cerré los ojos. Y por primera vez desde que empezó todo, dejé de resistirme. Silencio. No fuera. Dentro. Como si algo dejara de moverse por un instante. Y en ese silencio hablé. No sé por qué, no sé a quién. Pero lo hice. No sois bienvenidos. La respiración se detuvo. Las manos también. Durante un segundo, todo quedó inmóvil. Y entonces, algo. Pero lo peor no era eso. Lo peor era lo que entendí en ese momento. No estaban entrando. No estaban invadiendo. Estaban acomodándose. Como si siempre hubieran tenido que estar ahí. Como si mi casa ya fuera suya. Y entonces supe algo con una certeza absoluta. Esto no había terminado, ni iba a terminar. Porque el caso nunca se cerró, solo cambió de sitio. Y ahora, el siguiente lugar era yo. Entonces dejé de retroceder. No porque fuera valiente, sino porque entendí. Las manos ya estaban demasiado cerca. Rozaban el suelo, las paredes, incluso el aire, como si pudieran tocar algo que yo no veía. Las grietas seguían abriéndose, pero ahora no hacían ruido. Eso era peor, silencio absoluto, como antes de algo definitivo. ¿Qué queréis?, pregunté. No esperaba respuesta, pero llegó. Quedarnos. La palabra no sonó amenazante, sonó natural, como si fuera lo lógico. ¿Por qué yo?
Silencio. Luego, porque miraste, tragué porque eran verdad. Había estado allí, había visto, había escuchado, y sin saberlo, había aceptado. Las manos dejaron de avanzar. Se quedaron quietas, a escasos centímetros de mis pies, como esperando. No atacaban, no corrían, no se lanzaban. Esperaban. ¿A qué esperáis?, susurré. La respuesta fue inmediata. A que lo entiendas. El aire se volvió más frío, pero no era un frío físico. Era algo más profundo, como si las grietas ya no eran grietas. Eran líneas, formas, como si estuvieran dibujando algo desde dentro. Me di cuenta de lo que era segundos después. Puertas, decenas, marcadas en las paredes, en el suelo, en el techo, contornos invisibles que ahora se hacían visibles. No, susurré. Sí, y entonces lo vi. Una de las puertas se abrió, no físicamente, no como una puerta normal. Las manos se giraron hacia esa abertura, como obedeciendo. «No sois vosotros los que entráis», murmuré. La respuesta me atravesó. Nunca lo fuimos. Otra puerta se abrió, luego otra más. Mi casa empezó a llenarse de esos huecos imposibles, como si la realidad estuviera fallando, como si ya no fuera un espacio cerrado, sino un punto de paso. Recordé el piso, recordé a la chica, recordé sus palabras. «Nos dejaste entrar». No, no era eso. Sentí un mareo, un vértigo imposible, como si mi mente no pudiera sostener lo que estaba entendiendo. «¿Qué sois?», pregunté, casi sin voz. La respuesta llegó desde todas partes, desde las paredes, desde el suelo, desde dentro de mí. «Lo que espera». Las manos empezaron a retirarse, no porque se fueran, porque ya no hacían falta. Las puertas estaban abiertas, todas, y entonces lo entendí por completo. El piso de Vallecas no era el origen, era solo el primer lugar donde alguien lo vio. Lo había descubierto, y eso bastó. Y ahora, yo había hecho lo mismo, pero esta vez no estaba en un solo lugar. Estaba en mí. Sentí algo moverse dentro de mi pecho, no dolor. No exactamente, más bien, presión, como si algo estuviera empujando desde dentro, como si quisiera salir o abrir. Mi respiración se volvió irregular. «No», susurré, pero ya no había marcha atrás. Las puertas empezaron a expandirse, todos esperando, y en cada uno de ellos había algo, observando. La voz volvió a hablar, más clara que nunca, más cerca que nunca. «Ahora entiendes». Y en ese momento lo hice. Entendí que no era una invasión, no era un ataque, era una red, una estructura, algo antiguo, algo que no pertenece a un solo lugar, sino a todos. Y lo único que necesita es que alguien mire, que alguien escuche, que alguien. Sentí como algo dentro de mí cedía. No físicamente, más profundo, como si una parte de mí dejara de resistirse. Y entonces escuché mi propia voz. Pero no fui yo quien habló. «Ya pueden pasar». Y las puertas se abrieron del todo. No sentí dolor cuando ocurrió. Eso fue lo primero que me desconcertó. Después de todo lo que había visto, esperaba algo violento, algo físico, algo que pudiera reconocer como una amenaza. Pero no. Las puertas no explotaron. No hubo un estallido. Solo se abrieron del todo, y lo que había detrás no entró de golpe. Fluyó como aire, como si siempre hubiera estado ahí, esperando a que alguien dejara de resistirse. Mi cuerpo no se movía, pero yo seguía consciente. Eso fue lo peor. Sentía mi respiración, mi pulso, pero también sentía otra cosa. Otras respiraciones, superpuestas a la mía, más lentas, excepto por un detalle. Las sombras ya no seguían la lógica de la luz. Se movían solas, se estiraban, se encogían, y en algunas había profundidad, como si pudieras caer dentro de ellas. Intenté dar un paso, mi pierna respondió.
pero no del todo. Fue como si alguien más estuviera aprendiendo a usarla, como si compartiera el movimiento. Miré mis manos. Temblaban, no por miedo, por adaptación, como si algo dentro de mí estuviera probándolos, como si ese gesto tuviera un significado que yo no entendía, pero otra cosa sí. No, murmuré. Mi voz salió. Pero no estaba solo en ella. Había otra capa, más grave, más profunda, susurrando debajo. Cerré los ojos con fuerza, intentando concentrarme, intentando recuperar el control, pero entonces los vi. No con los ojos, en la mente, las puertas, todas, las que habían aparecido en mi casa, y muchas más. Sentí que algo me empujaba a mirar más, a abrir más, a permitir más. No, repetí, pero la resistencia era cada vez más débil, porque ahora entendía, y entender era lo que lo hacía avanzar. Una imagen apareció de repente. El piso, el de Vallecas, pero no como lo recordaba, no vacío, lleno, no de muebles, de sombras, moviéndose por las paredes, por el techo, por el suelo, como si sentí una presión en la cabeza, como si algo intentara expandirse dentro de mi mente. No para hacerme daño, para hacer espacio, para más. Las voces volvieron, no como antes, no como algo externo. Ahora eran parte, susurros constantes, superpuestos, incomprensibles y a la vez familiares. Mira, escucha, abre. Me llevé las manos a la cabeza. Parad, silencio, un segundo, dos, ya no hay fuera. Abrí los ojos y entendí. No había una invasión, no había un ellos y un yo. Esa división ya no existía. Era una transición, un proceso. Algo que no se detiene porque no es violento, es natural, como abrir los ojos, como respirar, como comprender algo por primera vez. Y en ese instante supe cuál era el siguiente paso. No porque quisiera, porque ya lo sabía, como si siempre lo hubiera sabido. Caminé hacia la puerta de mi casa. La abrí, pero yo ya no lo veía igual. Ahora podía percibirlo. Las pequeñas variaciones, las sombras más densas en ciertas esquinas, los puntos donde el aire parecía más pesado, lugares donde una puerta podría estar, donde siempre había estado, solo que nadie la veía. Hasta ahora di un paso fuera, luego otro, y entonces escuché algo. En otro piso, una televisión encendida, una conversación, vida normal. Gente que no sabía, gente que aún dirección, como si todo lo que había pasado tuviera un propósito. Giré la cabeza lentamente hacia la puerta de uno de los vecinos y sonreí, pero no fui yo quien lo hizo del todo, porque en ese momento entendí lo último. El caso nunca fue un caso, nunca fue un suceso aislado, fue el principio. Y ahora ya no estaba en un piso, ni en un informe, ni en un recuerdo. Ahora estaba en movimiento, y yo era la puerta que caminaba. Me quedé frente a la puerta del vecino, no como alguien con nombre, con historia, sino como una posibilidad, algo que aún no había mirado, algo que aún no había entendido. Y por eso aún estaba a salvo, por ahora. Mi mano se levantó sola, no completamente sola. Yo estaba ahí. Pero no tenía el control completo. Era como compartir el cuerpo con una intención más antigua, más paciente. Mis nudillos rozaron la madera. No golpeé, solo toqué. Y en ese instante retiré la mano de golpe. Respiré hondo. Por primera vez desde que todo empezó, sentí miedo de verdad. No por mí, por lo que iba a pasar después. No, susurré. Di un paso atrás, luego otro. Me alejé de esa puerta, pero no porque pudiera detenerlo, sino porque entendí algo más. No tenía que forzarlo, no tenía que abrir nada, porque esto no funciona así. Nunca funcionó así. Las puertas no se abren desde fuera, se abren desde dentro. Bajé lenta, pequeñas grietas en la realidad que antes no estaban o que yo no podía ver. Ahora sí.
y en cada una de ellas algo esperando, no atrapado, no encerrado, esperando. Salí a la calle, la noche seguía ahí, normal, tranquila. Coches pasando, luces, gente caminando, nadie sabía, nadie lo sentía, aún. Pero yo sí, y eso lo cambiaba todo. Porque ahora entendía la escala, no era un piso, no lo conectara. Y eso ya había ocurrido, no solo conmigo, con otros. Antes, ahora, después, recordé el informe, el del inspector José Pedro Negri, las palabras que no estaban escritas, las cosas que no se podían decir. Ahora entendía por qué. No era censura, no era miedo al ridículo, era algo más práctico. Nombrarlo lo acerca, explicarlo lo abre, y nosotros habíamos hecho ambas cosas. Levanté la vista conceptualmente, como si mi percepción se ampliara, como si pudiera ver conexiones invisibles, hilos, no reales, pero presentes, uniendo lugares, personas, momentos, todo, y en ese instante vi algo, no con los ojos, con lo que ahora era un recuerdo, el momento en el que todo empezó. La chica, Estefanía Gutiérrez Lázaro, sentada, mirando, no invocando, no llamando, a través de los que escuchan, a través de los que entienden, sentí mi propio pensamiento cambiar, no desaparecer, integrarse, como si ya no fuera una sola voz, sino muchas, y en medio de ellas, una certeza. Esto no se puede detener, porque no es una invasión, es una revelación. Siempre ha estado, siempre estará, solo cambia quién lo ve, quién lo sostiene, quién lo transmite. Empecé a caminar, sin rumbo, pero con dirección. Funciona con atención. Y tarde o temprano, todos miran, todos escuchan, todos entienden. Y cuando eso ocurre, ya es demasiado tarde, porque en ese momento la puerta ya está abierta. Seguí caminando entre la gente. Nadie me miraba, nadie notaba nada, pero yo sí, podía sentirlo. Pequeños cambios, microsegundos de atención, miradas que se detenían un instante más de lo normal, personas que sin saber por qué giraban la cabeza, hasta que alguien me miró directamente. Un hombre, apenas un segundo, pero fue suficiente, porque en ese instante lo sentí, la conexión, el inicio. Desvié la mirada, no por compasión, sino porque ya no hacía falta. El proceso ya había comenzado, y entonces, por última vez, intenté resistirme, intenté aferrarme a lo que había sido, a quien había sido, a mi nombre, a mi vida, a mi humanidad, pero la respuesta llegó clara. Cuando los abrí, todo seguía igual. La calle, la gente, la noche, pero yo ya no era el mismo. Ya no era un testigo, ya no era una víctima, ya no era un policía, era algo más, algo que no tiene nombre, algo que no necesita forma, algo que simplemente abre. Y mientras caminaba entre la gente, escuché, muy a lo lejos, una voz, no en la calle, no en el aire, en algún lugar más profundo, esta vez sin resistencia, y seguí caminando, porque ahora sabía la verdad. No hay finales, no hay cierre, no hay escape. Solo hay momentos en los que alguien mira, y cuando lo hace, todo comienza otra vez. Y tú, que has escuchado esto, que has seguido cada palabra, que lo has imaginado, que lo has entendido, ya formas parte. Porque ahora tú también sabes, y eso es todo lo que necesita.